para poder llevar el Evangelio, Padre Celestial, como es tu mandato, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a abrir la boca para que tú la llenes, a quitar todo temor, Señor, para que podamos transmitirla, Señor, de acuerdo a la palabra, Señor, para que no vayamos a aumentar ni a quitar, Señor, sino que nos podamos ceñir a tu palabra, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Así te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo, y lo creemos hecho. Amén. ¿Me escuchan? De ahí la escuchamos. Ok, bueno, gracias le damos a Dios porque podemos iniciar nuestra clase y les estaba diciendo que cuéntenme, que quiero que hagamos una retroalimentación con lo que aprendimos la clase pasada. ¿Qué aprendimos? ¿De qué estuvimos hablando? ¿Quién me dice qué versículos se aprendió? ¿Recuerda que era importante que se aprendieran de memoria los versículos? Dime, mi hermanita Elina. Pues no entré a la clase la semana pasada. Sí, señora. Pero escuchando el audio, la grabación, Sí. la tarea. Y se estaba hablando sobre Jesús, sobre el camino. ¿Quién era el camino? Jesús, en las escrituras encontramos sobre el camino más de 60 y algo de versículos en los cuales está hablando sobre el camino, sobre el Señor Jesús, que es la única ruta. Están hablando sobre el camino, que es un sendero de un lado a otro, donde se encuentra, donde se camina, se halla y se da ya a la meta, que es la entrada triunfante allá al reino de los cielos. Entonces, Jesús vino a hacer ese camino porque es el único que descendió del reino de los cielos y es el único que conoce el camino. Entonces él vino para poder nosotros entrar al reino de los cielos para que nosotros siguiéramos ese camino. Por eso en varios versículos habla sobre que debemos llegar a la plena estatura del Señor Jesús. En Isaías 43:16 dice que yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas. Construí un sendero a tomar, atravesar el mar. Es algo muy bonito porque desde ahí nos está mostrando qué es un camino y para qué sirve. Es que nos traspasa desde el pecado y por medio de ese caminar en Jesús da a conocer el reino de los cielos para y pasar toda esa travesía. Entonces, más o menos ahí estoy dando un resumen de lo que te estuvo hablando. Muy bien, hermanita. Solamente un puntito de aclaración y es que no es que él conoce el camino, sino que él es el camino, porque antes de él no había camino. Él es el camino, antes de él no existía ningún camino y fue abierto en él. Sí, hermana, así es. Él es el camino, es el único camino que hay, porque él es el único que descendió del cielo y por él es que podemos ir. No hay por otra parte por donde sino solamente por el Señor Jesús. Es el único que nos puede dar la salvación al reino de los cielos. Muy bien, sí, señora. Sí, señora. La importancia de nacer de nuevo. Algo muy interesante, perdóneme un segundito, hermano Javier, ya le doy la palabra. Algo muy interesante con este título, porque recuerden que estos son títulos de Jesús, aunque como les decía, no es meramente un título ni una declaración, porque cuando para uno obtener un título, uno tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para obtener cualquier tipo de título, licenciatura o certificación. Entonces, asimismo Jesús, para obtener estos títulos tuvo que hacer, que es lo que hemos ido aprendiendo, lo que ahorita el hermano Javier nos va a comentar un poquito también acerca de lo que vimos que hizo Jesús para ganar este título, ¿no? Pero hay algo muy, muy interesante que tenemos que tener especial atención. Recuerden que hay una persona que se presenta a través de las escrituras en 3 estados diferentes.
¿Sí saben de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? En el Antiguo Testamento es una persona que se presenta en tres estados diferentes. En el Antiguo Testamento estoy hablando del Verbo Jesús y el Señor Jesucristo. Antes de ser Jesús era el Verbo de Dios, era Espíritu, era Dios, estaba con Dios, tenía las cualidades de Dios. Luego, en el año 0, deja de existir, dejó de ser, y nace el hombre Jesús. Durante 33 años es el hombre Jesús, que es limitado en espacio, en tiempo, es mortal, es un hombre totalmente en toda la extensión de su palabra. Y luego desde el año 33, a partir del momento en que Dios lo resucita y lo hace Señor y Cristo, entonces ahora es hombre hecho Dios. Este título que estamos aprendiendo y los títulos que vamos a aprender corresponden a Jesús hombre. Es decir, que ese trabajo lo hizo siendo hombre en sus 33 años de vida, la manera en la que obtuvo ese título. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí me entendieron lo que les dije? Bueno, Sí, señora. no es porque hay títulos que corresponden al Señor Jesucristo, pero estos títulos que vamos a ver en esta clase, que son los yo soy, corresponden a Jesús, hombre. ¿Listo? Ahora sí, hermano Javier, le doy la palabra. Bueno, pues hablábamos del camino, ¿no? Profundizábamos de lo que es el camino, o sea, qué importante uno, bueno, volver a reproducir el video y ver que hay bastante profundidad en esa palabra y pues de pronto a veces pasábamos un poco por alto, pero tiene bastante profundidad y la importancia que te decía era de lo de nacer de nuevo, que también hiciste harto énfasis o hicimos énfasis en la clase pasada de la importancia de nacer de nuevo para seguir ese camino y llegar a la eternidad con nuestro Señor. Entonces, pues Jesús fue el que ganó todo para nosotros. Entonces, Él fue el que nos reconcilió con el Padre y tenemos esa gran bendición de que si lo seguimos a Él y lo conocemos a Él, conocemos a Dios y obviamente nacemos de nuevo y estaremos allí en el reino de los cielos. Entonces la importancia de nacer de nuevo, eso era lo que quería como enfatizar un poquito. Es que de hecho, entre los requisitos que está para poder abrir ese camino, los requisitos que Jesús cumplió para obtener ese título, ¿se acuerdan que hablamos de camino de santidad y camino de perfección? Entonces, en camino de santidad, ¿qué necesitaba para poder andar en camino de santidad, para abrir esa brecha que no existía? Fue necesario que fuese engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Nunca antes eso había pasado en la historia de la humanidad. Era la primera vez que un hombre era engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante, como abrió esa brecha, como abrió ese camino, ahora también nosotros somos engendrados por Dios y concebidos por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, así Jesús abrió esa, antes no se podía, Jesús camina por ese camino de santidad, entonces es engendrado por Dios, es concebido por el Espíritu Santo, nace con la naturaleza divina, ¿sí? Nace siendo un hombre espíritu, entonces ahora nos abre esa brecha para que nosotros también podamos ser engendrados por Dios, ser concebidos por el Espíritu Santo, tener la naturaleza divina, es decir, nacer de nuevo, ¿sí? Y empezar a andar en ese camino. También está el camino de perfección, que hablábamos que ¿a qué hacía referencia el camino de perfección? Sí podemos ser perfectos o nadie puede ser perfecto. Sí, porque nuestro modelo de perfección es el Padre y es andar en amor. Muy bien, entonces el secreto del éxito de la perfección es el amor. Antes no podíamos amar,
porque el ser humano por naturaleza no sabe amar, porque el ser humano por naturaleza sabe es odiar, sabe dañar, sabe lo que su padre, el diablo, sabe hacer, hurtar, matar y destruir. Y eso también sabían los hijitos, por eso es que la humanidad, ¿qué hace? Dañar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace la humanidad, porque es lo que tienen de su padre el diablo, ¿sí ve? Pero al nacer de nuevo y cuando el Padre engendra en nosotros, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ahora, porque acuérdense que Dios es amor, es decir, la sustancia de Dios es derramada en nosotros. Entonces, como ahora Dios está en nosotros, como ahora tenemos la naturaleza de Dios, la simiente de Dios en nosotros, ahora tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Ahora sí sabemos amar. Pero ¿qué tengo que hacer con ese amor? ¿Cómo manifiesto ese amor? ¿Se acuerdan que decía el Salmo? Dice, el que anda en camino de perfección, ese me qué? Me servirá, exacto. O sea que la perfección, el amor, ¿dónde se muestra? ¿Dónde yo muestro que puedo ser perfecto? El En las servicio. obras. Sirviendo, exacto. Sirviendo. Sirviendo a los demás, sirviendo a mi familia, sirviendo a mi prójimo, no haciendo las cosas esperando remuneración, sea en el empleo, sea en la casa, sea con los padres, sea con los hijos, sea con la esposa, sea con el esposo, sea en la iglesia, sea en la calle, donde quiera que usted se encuentre, hacer el trabajo de servicio, pero ya con la motivación que es ¿cuál? ¿Cuál es la motivación? El amor. El amor, exacto. Entonces, y Jesús, antes nadie sabía amar. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sabía amar antes de Jesús? Por la naturaleza. Por la naturaleza de pecado. Esa naturaleza no sabe amar. Entonces, Jesús es el primero que, como tiene una naturaleza divina, tiene una naturaleza diferente al hombre carnal pecaminoso, entonces ese sí sabe amar y nos abre camino de perfección para que sigamos sus pisadas, para que el amor de Dios sea derramado en nosotros, para que podamos amar como Él nos amó, como el Padre lo amó, para entregarnos así como Él se entregó a nosotros, para no escatimar en amor, para servir en amor, para respetar a nuestras autoridades. ¿Listo? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué más tuvo que hacer Jesús? Jesús tuvo que abrir camino de justicia. Caminos de justicia. ¿Qué dice? Mateo 5:17, por favor. Y Mateo 26, 51 al 56. Y Lucas 24, 44. Perdón, pastora, ¿puedes repetir los versículos, por favor? Mateo 5:17. Mateo 26, 51 al 56. Y Lucas 24, 44. Ahora, si abrió camino de justicia, ¿qué es camino de justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Quién se acuerda qué es la justicia? Es como darle el pago a cada persona de manera justa o de acuerdo a lo que haya hecho. Muy bien, es darle a cada quien lo que se merece, básicamente. ¿Cómo yo sé qué es lo que se merece cada uno? ¿Quién lo determina? ¿Dónde se determina la justicia? ¿Qué determina la justicia? ¿En dónde cuál es la medida de la justicia, digámoslo así? ¿Dónde determino yo eso? La No sé, palabra, ¿la ley? la ¿Por la ley. ley? La ley, eso, la palabra correcta es en la ley. Es decir, en Colombia, una persona injusta es una persona que se pasa el semáforo en rojo, ¿correcto o incorrecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Correcto? Sí, sí, ¿por qué? Porque la ley Porque así lo dice. constituye ley. Prohíbe que se Infringiendo pase el la ley. semáforo. Exacto, y si se está pasando el Infringiendo semáforo en rojo es infractor de la ley. de la ley. Entonces, si Jesús abrió camino de justicia, ¿eso qué significará? ¿Ustedes qué creen que signifique eso? Que él cumplió toda la ley.
Muy bien, exacto. Él cumplió toda la ley. Por eso él abrió camino de De hecho, justicia. es la ley, toda la Recordemos ley. que Fue el único. hasta ese momento es el único hombre que puede realmente cumplir a cabalidad toda la ley, y no solamente cumplir toda la ley, sino todas las profecías. Es decir, todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Más de 300 profecías, 613 mandamientos, que incluía 365 prohibiciones, 248 cosas que tenía que hacer. Y todas las hizo Jesús, todos y cada uno de los mandamientos, los 613 mandamientos de la ley, los cumplió, y todas y cada una de las profecías las cumplió sin faltar a una sola. Por eso Jesús abre camino de justicia. ¿Qué dice Mateo 5:17, por favor? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien. ¿A qué Jesús vino a abrogar la ley? Muchas personas dicen, no, es que desde Jesús ya la ley quedó cancelada. ¿Eso dice la Biblia? No. Él no vino a abrogarla. ¿A qué vino Jesús? A cumplirla. A cumplirla. Y la cumplió toda a cabalidad. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese cumplido un mandamiento? Uno pequeñito, uno que consideremos pequeñito. A ver, un mandamiento que consideremos pequeñito de la ley. A ver, uno que no me acuerdo ahorita ninguno, me fueron todos. Me fueron todos ahorita, 613. Un mandamiento, a ver, ayúdenme ustedes. Señora. Ya preguntar, ¿hay algunos pensamientos que pues por eso, digamos que se dan porque ya Dios por el Señor, Dios por ejemplo? Lita, no sé si soy yo o serás tú, pero te oigo muy entrecortada. No te entendí nadita. Está bueno. No, yo no te entiendo. ¿Seré yo maestro? No, es el internet de Julita. No, yo también le entiendo entrecortado. Entonces sí era Julis. Yo Ya pensé se que era yo iba a como volver estoy. a entrar. Ok. Sí, es que como estoy, yo pensé que era yo porque como estoy en una zona más de campo aquí, estoy dentro de Cartagena, pero es una zona de campo. Entonces yo dije, ándale, me quedé sin señal, y más que cayó ahorita un aguacero que gracias a Dios que la necesitábamos. Ahora sí, volviste, Julis, cuéntanos. Bueno, que cuando yo pensaba que digamos por defecto ya están ampliados, digo yo. Cuando él No, habla Julis, apaga la cámara y nos hablas sin cámara, a ver. ¿Así ya me escuchas mejor? Sí, señora. Que yo pensaba en los mandamientos como cuando dice que tienen que dejar descansar la tierra después de 6 años, que debían era lo que quedaba a las personas pobres o los huérfanos. Esos pues yo, como él no tuvo tiempo, ya estaba chulado, estaba él. La de las mujeres que tenían después de tener bebé, después de tener el periodo, entonces, ahora No, se me fue Julis y la escuché muy entrecortada. Lo que básicamente le entendí a Julis es que había mandamientos, por ejemplo, los mandamientos específicos para las mujeres en cuanto a su periodo, el tiempo de la purificación, etcétera, etcétera. También son mandamientos que están en la ley que no atañían a Jesús por ser varón, pero estaban ahí, pues no los infringió por no ser mujer. Sí. Estaban ahí. escúchame. Pero habían otros mandamientos como, por ejemplo, ya me acordé de uno. En el día de reposo no se podía prender fuego, ¿sí sabían?
que en el día de reposo no podían prender fuego? Es decir, no podían prender chispa, específicamente la palabra que es chispa para fuego, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, ¿cómo se infringiría ese mandamiento? Una manera sencilla de infringir ese mandamiento. Prendiendo la estufa. Prendiendo la estufa. ¿Qué más? De pronto el uso de pólvora. El uso de pólvora, sí. Entonces, ustedes saben que cuando uno prende el interruptor de la luz, se hace una chispa. O sea que ni siquiera, si fuese en este tiempo, ni siquiera podría encender el interruptor de la luz, porque se haría chispa. ¿Sí ve? Y Jesús cumplió ese mandamiento. Él no podía prender fuego en el día de reposo. Nunca lo hizo, porque si no hubiese infringido la ley. ¿Sí? Que de pronto decimos, ay, pero eso tan, qué cosa tan, ¿por qué? Sí, o sea, le podemos verlo de muchas maneras. Pero ahí la Biblia dice que él no infringió ninguno de los mandamientos. ¿Qué dice Mateo 26 del 51 al 56? Me sale, pastora, lo del arresto de Jesús, ¿sí? Dice, Léalo. pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole huyeron. Muy bien. Fíjense lo que dice. Todo esto sucedió para que se qué. ¿Para qué sucedió todo eso? La ley, para que se cumplan las escrituras, las profecías. Para que se cumplieran las escrituras. ¿Sí? Todo el padecimiento y toda la vida de Jesús y todo el cumplimiento de las escrituras y todo el cumplimiento de las profecías fueron para abrirnos a nosotros camino de justicia. ¿Qué dice Lucas 24, 44, por favor? Lucas 24, 44 dicen, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Entonces, fíjense que ahí está claritico, para que se cumpliese lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, para que se cumplieran las escrituras, para que se cumpliese toda justicia. Hay un versículo que dice, es necesario que así cumplamos toda justicia, cuando va a bautizar a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, y él le dice, no, si tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando yo debería ir a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Déjalo así, hazlo así, porque así es necesario que cumplamos toda justicia, es decir, que es necesario que se cumplieran las escrituras. Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de él. ¿Listo? Entonces Jesús anduvo en camino de justicia. También Jesús nos abrió camino de verdad. Un camino verdadero. ¿Qué es la verdad?
¿Qué significa esa palabra? ¿Nada? ¿No saben? Bueno, la verdad es la concordancia o la congruencia, ¿sí? Que existe entre lo que se dice, lo que se piensa o lo que se cree y la realidad de las cosas. Es decir, que lo que yo pienso, que lo que yo creo, que lo que yo opino, que lo que yo digo corresponde con los hechos, con la realidad. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para abrirnos ese camino de verdad? Para hacer que correspondiera lo que él decía, lo que hablaba con la realidad. Entonces, lo primero es que Jesús nunca dijo mentiras. Porque si hubiese dicho mentiras, no correspondería lo que decía con la realidad de la palabra y con la realidad que estaba establecida por Dios. Entonces Jesús nunca dijo mentiras. Isaías 53:9 lo dice. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces Jesús nunca dijo mentiras, nunca engañó a nadie, nunca hubo engaño en su boca. Todo lo que Jesús dijo era verdad. Otra cosa que Jesús hizo es que Jesús nunca habló por su cuenta. Porque creo que es una de las problemáticas hoy en día. Oye, pero yo ¿cómo hago para no decir mentiras? Porque a veces las circunstancias me arrojan a decir una mentirita que considero pequeñita. Jesús nunca habló por su cuenta. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 10, ¿quién lo puede leer? Y Juan 8:17. Juan 14:10 y Juan 8:37, perdón. Si se llega a entrecortar, me comentan, por favor, porque empezó a llover, ha estado lloviendo bastante fuerte. Como les dije, estoy en una zona más de campo, entonces de pronto podría entrecortar. Digámosle al Señor que no, pero les comento para que tengan presente, bueno. Juan 14:10, ¿qué dice? Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense que Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Es decir, él no hablaba lo que primero se le venía a la cabeza, como a veces hacemos nosotros, ¿no? O lo que se le ocurría, o por hablar, son las palabras ociosas, hablar por hablar. Sino que Jesús hablaba solamente lo que el Padre le decía que hablase. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Léelo un versículo antes y un versículo después, a ver. Dice, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, aquí lo tengo anotado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Muy bien. Y ¿Qué versículo vosotros es? hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien. Entonces Jesús hablaba lo que había oído de su Padre. Y les compara y les dice, y ustedes hablan lo que han oído de su Padre. Ahí plantea una pregunta.
hermanito y hermanita que usted está aquí en esta clase, ¿usted está hablando lo que ha oído de su padre? Y en función a eso, ¿cuál es su padre? En función a lo que está hablando, a la manera suya de hablar, ¿cuál es su padre? ¿Sí? Una pregunta que nos tenemos que plantear, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Listo? Entonces Jesús nunca habló por su propia cuenta, por eso fue que pudo abrir ese camino de verdad. Lo tercero es que siempre Jesús hablaba con coherencia, es decir, había coherencia entre su manera de hablar, su predicación y su manera de vivir. Es decir, él vivía lo que predicaba. Vamos a ver qué dice Juan 12, 49 al 50. Y Mateo 7, 28. Bueno, acá tengo Juan 12, 49, pastora. Dice, 49 y 50, sí señora, léalo. dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien. ¿Y qué dice Mateo 5? Perdón, Mateo 7, 28. Mateo 7, 28 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo sería que enseñaban los escribas? Si Jesús les dijo, mire, lo que ellos hablan, préstenle atención, pero no miren lo que ellos hacen. O sea que no había coherencia entre lo que hablaban y lo que hacían. Pero en Jesús sí había coherencia, por eso tenía autoridad. Porque él sí tenía coherencia entre lo que hablaba y lo que hacía. ¿Pero por qué? Como decía, leía la hermana en Juan 12, porque él no hablaba por su propia cuenta, no hacía las cosas porque a él le parecían y se le daba la gana, sino que así como el Padre lo mandaba, así él hacía y así él hablaba. Ahí es donde está la coherencia. Entonces, por eso Jesús anduvo en camino de verdad. Ahora, eso, ¿cómo hago yo? Listo, así lo hizo Jesús. ¿Cómo hago yo entonces ahora para andar en camino de justicia? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Nunca hubo engaño en su boca. Entonces, en nuestra boca no debe haber. ¿Qué no debe haber en nuestra boca? Engaño, mentiras. Sí, ni grande ni chiquita, de ningún tamaño, que a veces las queremos catalogar, ¿no? Entonces, no debe haber en nuestra boca engaño ni mentira de ninguna clase. Lo segundo que hizo Jesús fue que nunca habló por su propia cuenta. Es decir, en él no habían palabras a la ligera, en nosotros muchas veces somos muy ligeros para hablar. Decimos lo primero que se nos ocurre. Y así no se puede, así no podemos andar en camino de verdad. Para hablar en camino de verdad necesitamos hablar lo que, no por nuestra propia cuenta. ¿Qué hacemos para eso? ¿Cómo hago yo para hacer eso, para hablar no por mi propia cuenta? Llenarse de Biblia. Si usted está lleno de Biblia, usted va a saber responder, porque no va a responder a su manera, ni va a responder motivado por sus sentimientos o por sus emociones. Me ha pasado algo muy curioso. Les cuento aquí les confieso. Resulta que mi papá es supremamente fanático de un político de los que está en candidato presidencial. Mucho. Y habla muchísimo de él. Entonces,
él como conoce mi postura, lo que yo le digo siempre, entonces él a veces dice las cosas como para ver yo qué le voy a responder. Y entonces yo durante mucho tiempo le pedí mucho al Señor porque durante mucho tiempo tuve muchos problemas con mi papá porque teníamos diferencias y no sabíamos hablar. Entonces en medio del momento nos enojábamos y yo terminaba pecando contra Dios porque peleaba con mi papá y eso es pecar contra Dios. Entonces yo empecé a orar y a decirle, Señor, dígame cómo tengo que responderle a mi papá. Que yo no me exalte, que yo no pierda mi paz por nada. Y yo sepa cómo responderle. Y a mí el Señor me enseñó a responderle con mansedumbre, pero con las escrituras. Es decir, que por ningún motivo yo me altere para nada, para nada, para nada, y que le conteste con Biblia. Y entonces me ha pasado mucho que como estoy acá donde ellos, en estos días, algo él hizo, no recuerdo qué, y mi mamá lo regañó. Y le dijo, sí, ven, Messi, ¿usted por qué hace eso? No sé qué, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo qué fue. Pero mi mamá lo estaba regañando. Y entonces él dice, es que eso es porque yo soy, eso sí ves, que yo soy hijo de Salvador. Salvador es mi abuelito. Eso es porque soy hijo de Salvador. Ahí se nota que soy hijo de Salvador. Y yo le dije, no, papá, usted es hijo de Dios. Se quedó callado. Dejó de discutir, se quedó callado y se quedó pensando, porque yo me doy cuenta cuando él se queda analizando y pensando las situaciones. ¿A qué voy con eso? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe. Yo personalmente les digo, para mí fue una prueba en mi fe y en mi carácter el aprender a hablar. El aprender a hablar porque normalmente las personas que tenemos don de la palabra, o sea, que nos queda como mucha facilidad de hablar, interactuar, que somos buenos oradores, buenos ponentes, tenemos fluidez verbal, también tenemos fluidez verbal para embarrarla, ¿sí? Entonces, a veces tenemos, como dice la palabra, hay una palabra muy curiosa, se llama verborrea, sí, una cantidad de palabras que nada que ver, que lo que hacemos es contaminar todo con la boca, y eso lo dice la Biblia, que veneno de áspides hay debajo de su lengua. Entonces nosotros con nuestra boca podemos contaminar, dice la Biblia, que la lengua es un mundo de maldad que contamina la rueda de la creación. Y que el varón que sepa refrenar su lengua, este es varón santo, varón perfecto, porque la lengua es una cosa seria. Y para poder Jesús transitar en camino de verdad, dominó la lengua. Sabía cuándo hablar, cuándo quedarse callado. Entonces, como fue una de las cosas con las que el Señor mucho formó mi carácter en Cristo, aprendí los secretos bíblicos para hacerlo. Entonces, ¿qué secretos? Yo recuerdo mucho cuando comencé en el Evangelio como tal, que ya entendí el Evangelio en la palabra de Dios. Yo llevo mucho tiempo, desde niña, porque yo me crié en la iglesia cristiana. Pero realmente conocer el Evangelio, desde que realmente conocí el Evangelio, ay Dios mío, yo me acuerdo muchísimo, que las personas venían y me decían cosas y me ofendían, y claro, yo quería contestarles 50,000 cosas. Quería decirles muchas cosas y el Espíritu Santo me recordaba que yo no debía hacerlo. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios, Señor, póngame un candado en la boca, porque la Biblia dice, pon guardas en mi boca para no pecar contra ti. Entonces yo le decía, póngame un candado en la boca, Señor. Pero ¿qué pasaba? Que claro, como todavía estaba la naturaleza de pecado, me ponía el candado en la boca, entonces me quedaba el veneno en la boca. Entonces me tragaba mi propio veneno y me hacía una mala sangre terrible. ¿Sí? Hasta que el Señor fue formando y puliendo, porque de otra manera no podemos andar, no podemos transitar en camino de verdad. Si nosotros no nos sacamos el veneno de áspides debajo de la lengua, es decir, si no nacemos de nuevo, y si no aprendemos a ponerle freno a la boca, a la lengua, si no aprendemos a no hablar cuando no hay que hablar, hay momentos en los que no es necesario hablar. Uno no tiene, Dios, Jesús no nos llamó a ganar batallas, a ganar disputas. En estos días de temas políticos, ay Dios mío, me da una angustia ver hermanos cristianos en unas disputas políticas y defendiendo candidatos y defendiendo de todo, y mejor dicho, yo digo, ay Señor,
y pecando, porque literal eso es pecar, porque no le ponen freno a la lengua, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a andar en camino de verdad, a ponerle freno a la boca, ponerle candado a la lengua, ponerle candado a la boca, a no hablar ligeramente, sino hablar solamente lo que el Padre me dijo que hablase, lo que significa que tengo que llenarme de palabra de Dios, ¿sí? No estar interesado en gastar, en ganar disputas. Nosotros, el Señor no nos llamó a ganar disputas, de hecho nos llamó a perderlas. Nos llamó a perder para esta vida. Entonces, eso es lo que se necesita. Y ahí es donde va a haber coherencia entre lo que predicamos, entre lo que hablamos y lo que vivimos. Porque hay tan bonito que predica, pero mire, después usted viera todo lo que hace. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Estamos claros ahí? También Jesús anduvo en camino angosto. Mateo 7:14, por favor. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Entonces, antes no había camino. Jesús abre camino, pero ¿cómo es ese camino? ¿Cómo es ese camino? Angosto. Estrecho, Angosto, estrecho. ¿Sí? Conduce a la vida. ¿Qué implica caminar en un camino estrecho? ¿Usted alguna vez ha caminado en un caminito angosto? ¿Qué implica caminar en un camino angosto? Dificultades, obstáculos, Peligros. Lo primero es que usted no puede llevar mucho equipaje. No puede llevar equipaje porque es un estorbo para andar. No puede llevar trastos. No puede cargar con la naturaleza de pecado y con los pecados. No puede. Tiene que andar ligerito. Lo segundo es que como es angosto, usted tiene que estar pendiente de no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Porque como es angostico, usted perfectamente puede poner la patica donde no es y salirse del camino. Entonces, ni a derecha ni a izquierda, sino derechito. Recto. Y lo otro es que como el camino es angosto, precisamente para no desviarse ni a derecha ni a izquierda, tiene que ir viendo bien dónde pone los pies. Es decir, seguir las pisadas del maestro. Ahora, no solamente abrió un camino angosto, sino que es un camino nuevo. Hebreos 10:20, ¿qué dice? Un camino nuevo y vivo. Hebreos 10, 19 y 20. 19 y 20. Camino nuevo y vivo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su cuerpo. Muy bien. Antes no teníamos libertad de entrar al lugar santísimo porque no había camino, no había forma. Y la evidencia estaba en el tabernáculo, que para entrar al lugar santísimo estaba puesto el velo y solamente se podía entrar una vez al año. Y solamente el sumo sacerdote, es decir, que el pueblo no tenía entrada. Pero ahora tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos un camino nuevo y vivo que fue hecho en la carne de Jesús. Dice en su carne, en su humanidad. Entonces, antes no había camino.
camino, ahora tenemos un camino nuevo, pero no cualquier camino, es un camino vivo. Jeremías 32:39, ¿qué dice? Jeremías 32:39. Camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Muy bien, dice, les daré un corazón y un camino. Para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea que es un camino para que andemos nosotros y detrás de nosotros, ¿quién viene también? Nuestra descendencia. Nuestra descendencia. Es decir, un camino que trazó para que nosotros lo andemos y detrás de nosotros, si andamos en ese camino nuevo y vivo, también viene detrás nuestra familia. Además de eso, abrió camino seguro. Isaías 35:8, por favor. Isaías 35:8. Y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es seguro, usted va fijo, va firme, sabe que no se va a extraviar si anda en ese camino, es un camino seguro. Además abrió camino al lugar santísimo, ya lo leímos en Hebreos 10:29, que decía que tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo. Antes no había camino al lugar santísimo, Jesús abre este camino al lugar santísimo. ¿Qué me ibas a decir, hermanita Natalie? Pastora, es que ahí donde dice, él está hablando de Jesús, el versículo, ¿cierto? Lo que se iba a cumplir. Donde dice que él mismo estará con ellos, se refiere al versículo, de pronto se puede aplicar cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. O sea, Claro, o es sí, cuando señor. estuvo en vida con ellos. Claro, porque Él estará con ellos, es que va a estar con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo andan con nosotros, o sea que no andamos solitos. Por eso también es un camino seguro, porque si andamos con el Señor andamos, imagínense, andar con Dios es camino seguro, porque con Él lo tenemos todo. Todo es fácil. Señora. Porque dice, pues es muy bonito ese versículo porque a veces, o sea, por ejemplo, uno a veces se pregunta mucho que cómo las personas van a ser salvas, ¿no? Porque uno dice, pero es que le falta, pero no conoce el evangelio. Pero dice que por torpe que sea, no se va a extraviar. Sí, eso lo hablábamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que les decía qué significa una persona torpe? ¿Quién se acuerda qué significa una persona torpe? Que tiene los pies torcidos, que anda torpemente por el camino. No necesariamente que tiene los pies torcidos, sino que no tiene Habilidades, mucha coordinación, deficiencias. habilidades. ¿Sí? Que no tiene habilidades, no tiene muchas habilidades, no es muy habilidosa. ¿Sí? Eso es una persona torpe, una persona que no es muy habilidosa. Entonces uno dice, ay, pero es que yo soy como que a veces no las cojo, como que no tengo muchas habilidades, pero ahí dice que por torpe que sea, no se extraviará. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Natalie? Sí, señora, gracias, pastora. Ese versículo está muy bonito, la verdad. Le da uno confianza, como lo explico ahí. Pega en su casa en la pared.
acuérdense que les dije que deben aprenderse los versículos de esta clase. Es importante. También camino al lugar santísimo, ya les dije, ¿cierto? Hebreos 10, 19 al 20. También camino de paz. También abrió camino de paz. Lucas 1:79, por favor. Lucas 1:79. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Me disculpan que apagué la cámara, pero es que se vino tremendo aguacero y como aquí es teja, de esa que suena duro, pues no les oía nada. Entonces tuve que apagar la cámara para poderme pegar el teléfono al oído. Lucas Para darles a los que habitan en 1:70. Dígale, hermana Claudia, ¿cómo es? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Muy bien, en camino de paz. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poder abrirnos camino de paz? Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, tuvo que ser castigado para que nosotros tengamos paz, para que podamos andar en camino de paz. Tuvo que ser castigado. También nos abrió camino de servicio, por favor. Lucas 22:27, Marcos 10:45. ¿Quién lo lee? Perdón, pastora, ¿los puede repetir otra vez? Marcos 10:45, Lucas 22:27. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muy bien, nos abrió camino de servicio. ¿Cómo nos abrió camino de servicio? Sirviendo. Pues sirviendo. Ejemplo. Marcos, por favor. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, entonces ahí vemos cómo abrió camino de servicio Jesús. ¿Cómo abrió camino de servicio? Sirviendo. Siendo ejemplo. Sirviendo, exactamente, sirviendo. También abrió camino de sabiduría. Mateo 12, del 18 al 21, por favor. Cuando hablamos de camino de sabiduría, una persona, ¿por qué es sabia? ¿Cómo sabemos que una persona es sabia? ¿Qué es una persona sabia? Así que la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué vendría siendo una persona sabia? Obediente. Una persona que se aparta del pecado, del mal. Una persona, exactamente, que obedece las escrituras para vivir en santidad, que su conducta es conforme a las escrituras. Entonces, ¿qué dice Mateo 12, del 18 al 21? Dice,
He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Muy bien, entonces, ¿cómo era la conducta de Jesús? Esos versículos nos hablan mucho de cómo era su conducta, cómo era su comportamiento, sus acciones. ¿Cómo era? Imagínense a alguien en quien el corazón de Dios se agrada, dice, en quien se agrada mi alma. Lleno del Espíritu Santo. Dice, pondré mi espíritu sobre él, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que anunciaba el Evangelio, que no peleaba con nadie, no contenderá, ni voceará, no se ponía a gritar, a armar algarabías. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, es decir, sobre al caído caerle, no, esa ley no aplicaba en Jesús. Tenía cuidado de las personas. Entonces la conducta de Jesús era una conducta pasible. ¿Sí? Por eso cuando le hicieron, lo golpearon, lo hirieron, lo escupieron, lo maltrataron, ¿cuál fue su actitud ante las circunstancias? ¿Cuál fue su conducta? Quedó callado. Guardó silencio. ¿Y qué más hizo? Cuando abrió la boca, ¿para qué fue? Para clamar perdón por ellos. Muy bien, exacto, para pedir perdón por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjense que anduvo en camino de sabiduría, tuvo una conducta intachable. Y en camino de inteligencia, porque se guardó en santidad. Se guardó en santidad íntegramente. Eso dice en Isaías 53 que nunca hizo maldad. ¿Listo? Vamos a dejar, aquí finalizamos la primera parte, la del camino. Con la ayuda de Dios vamos a finalizar aquí la clase. Al fin que decidieron, si seguimos la próxima clase, seguimos, como dice la canción. Seguimos. Listo. Entonces dentro de 8 días nos vemos con la ayuda de Dios. ¿Listo? Lo que voy a tratar de pronto de hacer en estas 2 clases que tenemos de receso es solamente dar 1 hora de clase, para no abusar de ustedes y que se vean los partidos, así como me escribieron por ahí en el grupo. ¿Listo? Para que tengan el tiempo de también de descansar, de no acostarse tan tarde, de estar con la familia. Entonces vamos a tratar de dar máximo 1 horita. ¿Listo? Que estemos terminando 8 y 10, máximo 8 y 15. Durante estas 2 semanas que tenemos. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, señora. ¿Qué dicen los demás? Sí, señora. Hable ahora para siempre. Después no me digan ni que hay pastora. Es que en estos días me estaban dando quejas de un grupo. Y entonces me estaban diciendo que es que yo a él no le entiendo. Y entonces me dice, pero es que miren las grabaciones. En la clase yo les pregunté, ¿entendieron? Y me dicen, sí, yo entendí. Pues, ¿a quién le doy la razón ahí? Pues al profe. Porque les preguntó que si entendían y dijeron que sí. Pues ahí sí. Grave. ¿Listo? Ahí les acabé de enviar a través del chat el link de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Bueno, pues sí, vamos a finalizar nuestra clase. A pedirle a mi hermanita Nuri que finalice la clase en oración. Si quedamos todos claros, si entendimos bien el tema, si aprendimos. No me Sí, digan, señora, sí. gracias. Sí, Sí, señora. Y señora. después, no entendía nada. Yo no le entiendo nada a la pastora Zuley.
Bueno, vamos a orar para finalizar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta clase, por ayudarnos, por obrar en nuestras vidas, por enseñarnos, por hablarnos. Padre Celestial, por recordarnos tantos versículos, por enseñarnos lo que no sabemos. Padre Santo, gracias. Gracias por iluminar, por venir, capacitar, enseñar a la pastora para que ella transmita todo este conocimiento a nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que por favor nos ayude, Señor, para que esto no quede solamente escrito en un papel, en un cuaderno, en una hoja, sino que nosotros podamos transmitirlo a otras personas. Señor Dios, que reflexionemos acerca de todo esto, Padre Celestial, que lo meditemos, que pensemos, que Padre Santo permitamos, Señor amado, que tú nos enseñes aún más cosas porque tu palabra tiene misterio, Señor Dios, tu palabra, en tu palabra hay mucha riqueza. Te pedimos que por favor nos hables más y más mientras descansamos, mientras dormimos, Señor, enséñanos de tu palabra, Señor. Padre Celestial, que nuestra mente y nuestro corazón esté llenos de ti, Señor Dios, porque es la única manera de no pecar, es la única manera de hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te rogamos, te suplicamos que por favor, Padre Santo, bendigas a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, a nuestras familias, Señor Dios, que permitas, Padre Celestial, que seamos luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Padre Santo, que en todo este tiempo, Señor amado, donde el mundo, Señor Dios, está revuelto, donde la gente habla, Señor Dios, sin pensar, Padre, donde hay pecado por todos lados, Señor amado, nosotros podamos ser la diferencia, realmente podamos ser la diferencia, así como Jesús causó un impacto, Señor Dios, en medio de la comunidad donde vivía, en medio, Padre Celestial, de las personas con las que mantenía y estaba, que nosotros también causemos un impacto positivo, Señor, un impacto de bendición, Dios, un impacto de santidad en medio, Señor amado, de todos los lugares donde nosotros nos movemos, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿por qué no en el mundo entero? Padre Santo, ayúdanos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido que seas tú, que permitas, Padre, que podamos descansar esta noche. Padre, que en todo lugar donde las personas están viendo el partido de Colombia, Padre, se comporten bien, que no hayan disturbios, ni heridos, ni muertes. Padre Celestial, que lo hagan en sana paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tengamos un sueño reparador, para que podamos descansar y para que mañana podamos iniciar nuevamente nuestras labores. Padre Santo, bendícenos a cada uno, Señor. Si hay algún hermano que tiene algún dolor, alguna necesidad especial, específica, tú la conoces, Señor Dios. Te pedimos que obres en medio de cada uno de nosotros, Señor amado. Padre, suple y provee, Padre Santo, para todas las cosas que necesitamos diariamente. Gracias, Señor Dios, porque tú colocas el pan sobre nuestra mesa. Gracias porque permites que, Señor amado, recibamos tus beneficios, todo lo que tú tienes para nosotros. Padre amado, gracias por escucharnos. Lo que te hemos pedido, Señor, lo creemos, Señor, y sabemos que tú ya lo has hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Dios le guarde. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Feliz y bendecida noche. Gracias.